Buenas noches y bienvenidos. La Colonia Condesa de la Ciudad de México es una de las más antiguas y exclusivas de la capital. Pintoresca como pocas, es un lugar tranquilo para vivir, preferido y siempre visitado por muchos turistas o ciudadanos que gustan de pasar una tarde tranquila, tomando una taza de café o en alguno de sus restaurantes o cafeterías, admirando las casas antiguas, los parques públicos y en ocasiones hasta visitando esos lugares malditos que guarda celosamente la ciudad. Justamente en la avenida Mazatlán de esa colonia se erige la propiedad marcada con el número 23, que en apariencia es una casa como cualquier otra, pero que hace años fue el escenario para uno de los sucesos más misteriosos y a la vez más trágicos que marcaron el archivo de notas rojas de la ciudad. Y que hasta la fecha se dice que sus fantasmas están negados a irse de ahí, dispuestos a defender su propiedad de los intrusos a toda costa. Por allá algún día entre 1981 y 1985 habitaba una familia común de la clase media de aquellos entonces, formada por una hija, un hijo, el padre y la madre. Se dice que ese día todo transcurría como cualquier otro. La mujer estaba tendiendo ropa recién lavada en la azotea de la casa, mientras los niños se alistaban para ir a la escuela, acompañados de su padre, que después de ahí se iría a su trabajo. El orgulloso padre se despidió de su esposa junto con sus dos hijos, los dejó en la escuela sin saber que esta sería la última vez que los vería con vida. Al regresar a su casa estacionó su carro en la cochera y entró esperando a ver a su familia plácidamente viendo la televisión como de costumbre, recibir un abrazo de sus hijos y los besos amorosos de su dulce esposa, pero lo único que pudo recibir fue una horrible visión. Su peor pesadilla se había materializado. Toda su familia había sido asesinada de la manera más brutal posible. La escena era dantesca, apabullante, mórbida y por demás sangrienta. Su esposa y sus dos pequeños hijos yacían muertos en el piso de la sala, destazados como si se tratara de una carnicería. El rompecabezas de cuerpos llenaba sus ojos de sangre, mutilaciones y absoluto horror. Evidentemente, algo de tal magnitud se hizo noticia. Los servicios periciales llegaron rápidamente. Entre reporteros, conocidos, familiares y alguno que otro chismoso que buscaba saciar su morbo, echando una mirada al interior de aquel infierno personal del pobre esposo desgraciado. El hombre, al borde de perder la razón por la tragedia, alegaba que aquello no lo pudo haber hecho nadie más que un maníaco depravado, que irrumpió en su hogar cuando él se encontraba trabajando, y de esta manera poder cometer el atroz crimen sin que el hombre de la casa estuviera para defender a su familia. La investigación policíaca y evidencias periciales resultaron en que ninguna de las entradas de la casa, cerraduras o ventanas estaban forzadas y ningún objeto de valor había sido sustraído, por lo que se descartaba que fuera un robo. Según los testimonios de vecinos, esa tarde nadie se percató de ruidos extraños, alaridos o gritos provenientes de la casa, mientras la familia era desmembrada, algo muy extraño, ya que mencionaban que las discusiones de la pareja eran recurrentes, siempre se escuchaban en las casas vecinas. De esta manera, el primer y principal sospechoso era el mismo padre y esposo de los ahora muertos, y mientras había más evidencia o se descartaba su responsabilidad, había quedado detenido. Poco tiempo después, en los noticieros de mayor renombre de la época, se daba la noticia de que el esposo había amanecido muerto en su celda. Se presumía suicidio, pero eso, al igual que los grotescos crímenes, nunca se resolvió. Durante años, el automóvil en el que el esposo llegó por última vez a su casa permaneció en la cochera llenándose de polvo y óxido, así como la ropa que se había tendido aquella mañana en la azotea, que se convirtió en funestos jirones descoloridos por el sol y el ambiente oleaban con aire ocasional
como una bandera de luto perpetua de la casa. Ninguno de sus familiares reclamó la propiedad y por supuesto nadie vivió ahí en muchísimo tiempo. La casa quedó en completo abandono. Pero no pasó mucho tiempo cuando los vecinos empezaron a notar extraños eventos paranormales que surgían desde el interior de la casa. Contaban que por las noches veían figuras o sombras escondidas de la ropa tendida en la azotea o asomadas en la ventana del piso superior. Podían escucharse ruidos aterradores, el inconfundible y característico sonido de los muebles arrastrándose, fuertes golpes en las paredes, además de fuertes pisadas como si subieran corriendo rápidamente la escalera interior y azotar la puerta tras de sí. En las noches más obscuras y silenciosas, donde la luna está oculta, los vecinos cuentan que hasta la fecha y a diferencia del día en que se cometieron los macabros crímenes, si se pone mucha atención, escuchará los gritos y alaridos de la mujer y de los niños siendo masacrados, suplicando por el auxilio de su padre. Hace algunos años las ventanas se cubrieron con tablones, se retiró el viejo y oxidado carro y se enrejó la propiedad para evitar invasores y visitantes no deseados. Pero nadie ha movido nada del interior, la escena del crimen sigue intacta. La mesa del comedor con platos servidos, con comida podrida que con el tiempo ha sido el alimento de los gusanos, las mochilas de los niños en el piso y las manchas de sangre aún permanecen en la alfombra como si fueran indelebles, todo cubierto con el polvo del pasar de los años. Gracias por escucharme.